la cuarta charla que teníamos prevista, sobre cómo se estratifica el riesgo de fractura de los pacientes. Y una de las preguntas que nos hacemos es si realmente podemos mejorar las oportunidades de detección en pacientes con alto riesgo de fractura, y la respuesta es que sí, que notablemente podemos mejorarla conociendo, como ya dijimos, la edad, la historia previa de fractura por fragilidad, la densidad mineral ósea, ya que son todos ellos fuertes predictores de riesgo de fractura. Hay un montón de variables que nosotros evaluamos para determinar el riesgo de fractura en los pacientes, como ya mencionamos, los factores de riesgo, la edad, la etnia, la presencia de historias por fragilidad, el sexo, sabiendo que el sexo femenino notablemente tiene mayor incidencia de fracturas por fragilidad, el déficit estrogénico, si esa paciente tiene una menopausia temprana o una menopausia precoz, la presencia del alcohol y del tabaquismo, que notablemente están asociados a fuertes incrementos en lo que es la baja masa ósea y la calidad de fracturas, el bajo índice de masa corporal. Los pacientes que tienen índice de masa corporal menor de 20 tienen sustancialmente un mayor aumento de riesgo de fracturas versus aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 25, el consumo inadecuado de calcio, el déficit de vitamina D y el notable impacto en la falta de actividad física. A todo esto siempre tenemos que evaluar, como ya mencionamos, los factores de riesgo, las medicaciones asociadas, las condiciones patológicas, para identificar a aquellos pacientes entonces con riesgo de fractura por fragilidad, realizar un diagnóstico preciso y poderles brindar un tratamiento oportuno. Los factores de riesgo inminente de fractura en este análisis de modelo multivariado sobre factores de riesgo, notablemente la edad juega un factor sumamente importante, con un Hazard ratio de 3 cerca de entre los 80 y los 89 años y de 2 entre los 70 y 79 años. La historia previa de fracturas por fragilidad, tanto aquellas fracturas de caderas como fracturas vertebrales, que incrementan notablemente la probabilidad de una nueva fractura, y dentro de la medicación, como ya dijimos, la medicación donde se utilizan los glucocorticoides. Pero también nosotros tenemos que buscar signos clínicos de caídas o de fracturas que presentan los pacientes, evaluar justamente lo que es la fuerza muscular y la performance física. La fuerza muscular se puede evaluar por diferentes tests, como vemos acá, el hand grip, el sit to stand test, o el test para performance física, el más utilizado es el time up and go test, donde estos nos van a indicar que si yo tengo bajos estos índices de fuerza o índices musculares, tengo que pensar si el paciente puede tener o no una sarcopenia. No vamos a hablar de sarcopenia en función del tiempo, pero básicamente los criterios del año 2010 cambiaron en el año 2018 y ahora la presencia de una baja fuerza muscular es sumamente importante para poder pensar en el diagnóstico y en el screening y tamizaje de los pacientes con sarcopenia. Como vemos acá, si a su vez nuestros pacientes, yo tengo una sospecha clínica de que podría llegar a tener sarcopenia, le hago las pruebas de función muscular. Si estas están bajas, es un paciente con una probable sarcopenia que se confirma una vez que yo cuantifique el índice de masa muscular esquelética, por ejemplo por DEXA, y si está bajo, tengo una sarcopenia confirmada, y en caso de que los test de performance físico den bajos, la clasificación lo categoriza como una sarcopenia severa. También ya tengo que buscar signos de osteoporosis, si nuestro paciente presenta cifosis por fracturas vertebrales, la pérdida de altura histórica o anual que comentamos anteriormente. El otro punto que evaluamos es la densidad mineral ósea. Como ya dijimos, DEXA es el gold estándar, pero más allá de los números que recién vimos que categorizan paranormal, osteopenia u osteoporosis, tenemos que recordar que cada disminución del desvío estándar en la densidad mineral ósea aumenta por 2 o por 3 el riesgo de fractura osteoporótica, con lo cual no solamente evaluar el test score del paciente, sino cómo está esa disminución o la curva evolutiva a lo largo del tiempo. Y otra de las preguntas que nos hacemos es si los pacientes con osteopenias se fracturan. Y en este gráfico podemos observar en verde aquellos pacientes con densidad mineral ósea normal, amarilla con osteopenia y roja en osteoporosis. Y vemos el número de pacientes con fracturas es muy notorio aún en el rango de osteopenia.
Este es un trabajo que realicé con los doctores Di Gregorio y del Río cuando estaba allá en España, donde vimos que el 50% de los pacientes que habían tenido una fractura trocantérica y un 39% de los pacientes que habían tenido una fractura cervical tenían osteopenia densitométrica, es decir, que es sumamente considerable estos pacientes con osteopenias y con fracturas. Como ya mencionamos, otro de los puntos que tenemos que evaluar es la fractura previa. Si el paciente tiene fracturas recientes, fracturas centinelas, fracturas por fragilidad, si no las tiene, ir a buscar las fracturas vertebrales con el BFA o con la radiografía de columna dorsal o lumbar para hacer y evaluar en esta clasificación de Shenant el compromiso que tiene. Otro de los puntos que tenemos para realizar es el FRAX. El FRAX es una herramienta donde se estima el riesgo de fractura. Cuando ustedes la ven tienen que elegir nuestro país, Argentina, y nos da la probabilidad de estimar el riesgo de fractura de esos pacientes a 10 años, ¿sí? Tanto para fractura de cadera como para fractura osteoporótica mayor. Y otro de los puntos que tenemos para evaluar es el TBS. El TBS es el Trabecular Bone Score, que de la misma imagen densitométrica obtenida en columna lumbar anteroposterior y mediante un software específico, justamente el software TBS, nos permite estudiar la microarquitectura vertebral de esas vértebras de lumbar 1 a lumbar 4. Entonces, nosotros podemos tener esta situación hipotética en donde a igual densitometría, bueno, esto es un caso real, no es hipotético, donde igual densitometría, luego de la evaluación de la microarquitectura por TBS, nos encontramos que los TBS son diferentes. Es decir, que iguales densitometrías podemos tener aún diferentes TBS, es decir, algunos con buena calidad ósea y otros con baja calidad. Así el TBS, entonces, lo vamos a dividir en normal, parcialmente degradado o degradado en función del corte que ustedes ven acá, y una vez que nosotros hacemos la densidad mineral ósea podemos relacionarlo justamente con el TBS. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar con un paciente con densidad mineral ósea normal, baja u osteoporótica que a su vez, por la clasificación de TBS del Trabecular Bone Score, esos pacientes tienen una densidad mineral ósea normal, parcialmente degradada o degradada, lo cual es sumamente importante para la franja de los pacientes que están en osteopenia. Entonces, para identificar a estos pacientes con riesgo de fractura, tenemos que considerar las fracturas previas, la edad, los factores de riesgo que ya mencionamos, la baja densidad mineral ósea y los factores de riesgo, los llamados modificables y no modificables, de los cuales hicimos referencia. La integración de todos esos conocimientos va a permitir a nosotros que lo categoricemos a este riesgo de fractura en muy alto riesgo, alto, moderado o bajo riesgo. ¿Y qué dicen las guías al respecto? Las últimas guías 2020, tanto de la Sociedad de Endocrino como de la Sociedad de Endocrinología Clínica Americana, son las últimas dos, hablan muchísimo de esto. Y esta primera publicación, podríamos decir, en el año 2019, del Dr. Keynes, donde justamente estratificaba a los pacientes en bajo, alto y muy alto riesgo de fractura, teniendo en cuenta el umbral de intervención con la utilización justamente de la densitometría, y en función de esta recategorización era que consideraban diferentes pautas de tratamiento. A los fines prácticos, cuando consideramos a los pacientes de acuerdo al alto riesgo. Consideramos de muy alto riesgo a aquellos pacientes que han presentado fracturas en los últimos 12 meses o que han tenido múltiples fracturas por fragilidad, que han tenido fracturas durante el tratamiento osteoporótico, que tienen un T-score menor a -3, cuya probabilidad de fractura a 10 años es mayor al 30% para fractura osteoporótica mayor, o de fractura de cadera mayor al 4,5%. Categorizamos de alto riesgo si alguno de estos están presentes, que es aquel paciente mayor de 65 años y que en los últimos 12 meses ha tenido una fractura por fragilidad, que tenga un T-score menor a -2,5 o que tenga osteopenia, es decir, un T-score entre -1 y -2,5, pero cuya probabilidad de fractura a 10 años para fractura osteoporótica mayor sea el 20% o de cadera mayor al 3%.
Categorizamos de moderado riesgo si todos estos están presentes, que son pacientes sin fracturas de cadera ni vertebral, que tengan un T-score en osteopenia y que tengan una baja riesgo de fractura a 10 años, tanto para fractura osteoporótica mayor como fractura de cadera. Y de bajo riesgo en aquellos pacientes, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas que no tienen fractura, cuya densidad mineral ósea normal y su score FRAX es bajo. ¿Para qué categorizamos el riesgo de fractura? Justamente para poder instalar un tratamiento adecuado, que acá es donde toman importancia entonces las guías 2020, estas son las guías de la Sociedad Endocrino de Dolores Jovac, donde justamente, como ustedes pueden ver acá, en los pacientes de muy alto riesgo y de alto riesgo de fractura, las principales drogas que se indican son las drogas de alta potencia, como pueden ser los bifosfonatos endovenosos, denosumab, teriparatide o romosozumab, y en función de la evolución clínica de esos pacientes, densitométrica y la recategorización de riesgo en tiempo adecuado, esa recategorización nos permite entonces bajar de esquema terapéutico, ¿sí? Siempre todo acompañado, como ya ven, por calcio, vitamina D y actividad física. En las guías 2020 del Colegio Americano de Endocrinología, de la doctora Camacho, podemos observar que en los pacientes de muy alto riesgo que categorizan para esto, el esquema de tratamiento inicial son los fármacos anabólicos, como teriparatide, abaloparatide o romosozumab, y de lo contrario, los antirresortivos o denosumab o ácido zoledrónico. En tanto que los pacientes de alto riesgo pueden empezar con los antirresortivos, sean ácido zoledrónico, alendronato o risedronato o denosumab. Lo que tenemos que tener en cuenta para estos pacientes que están con esta medicación es evaluar anualmente la respuesta terapéutica, el riesgo de fractura, recategorizar el riesgo de fractura de este paciente, considerar los tiempos estimados de tratamiento de cada uno y en este caso considerar en quiénes tengo que hacer una terapia secuencial post-tratamiento para evitar justamente que no empeore esa densidad mineral ósea en el caso de algunos fármacos que sí lo hacen luego de su suspensión. Entonces, como puntos más destacados, tenemos que evaluar el riesgo de fractura, aprender a identificar estos signos de osteoporosis, realizar el diagnóstico temprano, categorizar el riesgo de fractura de nuestro paciente, dar un tratamiento acorde individualizado al riesgo de fractura, que es lo que se intenta hacer hoy en día, y en función de esto programar todas las estrategias a largo plazo.